Cuando se señala el pecado, cuando se señala lo que no agrada a Dios, el hombre de Dios comienza a verse ya no con aquel amor que se sentía que antes. Ay, Dios bendiga al siervo, un abrazo, hermano. Ay, qué siervo de Jehová, guerrero de Cristo. Yo quiero aprender de usted. Y a mí me gusta cómo usted predica, a mí me gusta cómo usted enseña, a mí me encanta, hermano. A mí me inspira su buen testimonio. Pero cuando venimos con la palabra martillándoles el pecado, se ponen bravos, se enojan, dicen que el hermano no tiene amor. El verdadero amor señalar el pecado que no agrada a Dios. Hay gente que cuando se exhorta, se confronta con la palabra, así se siente como que lo estamos señalando. Oiga, la palabra cuando viene no es para matarte, es para ayudarte, es para restaurarte, es para levantarte. No estamos hablando de avergonzar a alguien, no estamos hablando de hacerlo sentir mal, no estamos hablando de que la gente se sienta condenada. No, es de enseñarle al pueblo y decirle: mire, usted es pueblo santo del Señor, deje de ser sinvergüenza, guarde la palabra, dé testimonio que somos hijos de Dios. Aunque amando más, sea amado menos, pero no seremos perros mudos, como dice el profeta. El perro mudo ve el pecado y quiere ladrar, pero el verdadero atalaya sabe que Jehová le ha dado una responsabilidad de gritar, de proclamar y de señalar el pecado. Alguien está conmigo esta noche, alguien recibe esta palabra esta noche. Alaba la gloria de Dios. La iglesia del siglo XXI nos falta corregir, porque cuando se mira algo no solamente se señala, se trae y se corrige, porque Dios al hijo que ama lo corrige disciplinándolo. De la misma manera, la iglesia, el hombre que ama a la iglesia lo va a corregir a usted, y que no con la verdad de la palabra. Aquí no solamente usaremos el amor señalando, sino corrigiendo lo que no agrada a Dios. Y el que es de Dios, palabra de Dios oye, porque esta palabra es una espada. Hago una pregunta: ¿cuál tendría que ser el comportamiento de una iglesia de sana doctrina? ¿Hacernos los locos o corregir lo malo? ¿Hacernos los de la vista gorda o corregir lo que no agrada a Dios? Corregir lo que no agrada a Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Hacernos los locos, hacernos los ignorantes, como que nada está pasando. Por eso sépase bien, mientras Dios nos permita estar aquí como ministro, como evangelista, no creeremos la verdad de la palabra, señalaremos lo que no agrada a Dios. Le guste que le guste, que no Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 y 15, para la gloria del Señor. Nos han dejado un tiempo, amén, muy bueno, gloria al Señor, para poder desarrollar el mensaje de esta noche. Gloria a Jesús. Amén. Cuando lo tenga, por favor, se identifica dando un fuerte gloria a Dios esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14 y 15. Amén. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Gloria a Jesús. Bien, mientras yo lo leo, sígame con su vista, por favor. Le daremos lectura a esta poderosa palabra y lo haremos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia congregada decimos amén. No son todos. Y la iglesia decimos amén. Que se oiga que hay voz de júbilo en el campamento de los santos. Dice la palabra del Señor: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque
no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Una vez más, verso 14. Lo voy a leer y póngale mucha atención. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Gloria al nombre del Señor. Siguiente. Bueno, antes de sentarse, denle la mano al que está a la par suya. Si le tiene un poco de desconfianza, solo véalo de largo. Dígale: cuando se desconoce el verdadero amor. Aleluya. Cuando se desconoce el verdadero amor. Gloria al nombre del Señor. A ver si funciona esto. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Cuando se desconoce el verdadero amor. Y si ya los saludó, siéntese por favor los que están ahí paraditos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir por favor esta tarde, esta noche, su mayor reverencia a la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Decimos siempre el famoso dicho: usted se sienta, pero que no se siente la alabanza. La alabanza tiene que estar siempre en el pueblo del Señor para alabar la gloria de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aproximadamente en el año 52 después de Cristo, el apóstol Pablo, el hombre de Dios, llega a la ciudad griega llamada Corinto. Al llegar a esa ciudad griega de Corinto, el hombre de Dios, en su segundo viaje misionero, recibe orden de parte del Señor de poder llegar a ese lugar y predicar la palabra en medio de la ciudad griega de Corinto. Bíblicamente, este hombre de Dios estuvo por un lapso de 18 meses o 1 año y 6 meses. Eso lo confirma Hechos capítulo 18 versículo 1 al 10. Cuando este hombre de Dios comienza a predicar el evangelio de Jesucristo, y por orden divina de parte del Señor se establece por 1 año y medio en ese lugar para poder levantar una iglesia más en esa ciudad de Corinto, este hombre comienza a recibir una fuerte oposición para parar el evangelio de Jesucristo. Mas sin embargo, la palabra de Dios no se hizo esperar, y Dios le dice al apóstol Pablo: Pablo, no temas en lo que vas a padecer. Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo para darte la victoria, y por mi mano Dios salvará las almas en ese lugar, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo recibe esa palabra de parte del Señor, y aunque había oposición, aunque la iglesia estaba siendo atacada, los nuevos conversos recibían ataque, y principalmente el apóstol Pablo, la obra de Dios no cesó ni paró, porque Dios estaba con el siervo del Señor para que la palabra de Dios corriera y sea glorificada en medio del pueblo. A su nombre, a su nombre. Mas sin embargo, al pasar aproximadamente 3 años, al pasar 3 años de que la iglesia ya estaba establecida en Corinto, la iglesia comenzó a tener un descenso espiritual. Repita conmigo: descenso. Diga: descenso. La iglesia comienza a tener un descenso espiritual
o comienza a bajar el ritmo espiritual entre los miembros de la iglesia de Corinto. Habían diferentes razones, habían diferentes causas por las cuales comienza a verse ese descenso espiritual en medio de la iglesia. Algunas de ellas son las siguientes. La iglesia estaba siendo sacudida fuertemente por diferentes doctrinas de falsos predicadores, de falsos apóstoles. La iglesia había caído en una inmadurez espiritual. La iglesia había falta de carácter en el liderazgo de la iglesia, a tal grado que el liderazgo toleraba pecado en medio del pueblo. En medio de la iglesia había una ignorancia a las doctrinas bíblicas que son fundamentales dentro de la iglesia. Y a causa de todas estas causas, a causa de todos estos momentos difíciles que la iglesia estaba pasando, comienza, óigalo bien, un descenso espiritual en medio de la iglesia. Comienza a verse, óigalo bien, una enfermedad de cierta manera, y comienza a verse en el pueblo una decadencia espiritual en medio de los hermanos. Así es que Pablo, cuando se da cuenta acerca de esto, Pablo toma la decisión de poder ayudarle a este pueblo, de poder ayudarle a la iglesia. Cuando Pablo se da cuenta de las situaciones que estaba pasando la iglesia de Corinto, él como hombre de Dios y con el amor que Dios le había dado para poder ayudar al pueblo, él decide escribir las dos cartas que se conocen como Primera y Segunda de Corintios. En estas dos cartas que llevan el nombre de la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo decide enviárselas a la iglesia para poder ayudarles frente a la problemática que la iglesia estaba pasando. Y aquí es donde el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, nosotros conocemos la manera de cómo Pablo enseña, de cómo confronta, de cómo redarguye, de cómo exhorta, a tal grado que algunos de ellos comenzaron a sentirse como ofendidos, comenzaron a sentirse como agredidos, comenzaron a sentirse como que Pablo no tenía amor. Mas sin embargo Pablo le dice: miren, yo tengo un amor grande hacia ustedes, yo los amo con el amor de parte de Dios, porque Pablo era un hombre que amaba, y por eso celaba la iglesia, por eso celaba al pueblo, por eso confrontaba con la palabra, por el amor que el hombre tenía en su corazón. A su nombre, a su nombre. Ahora, aquí es donde Pablo, este hombre de Dios, comienza y comienza a querer ayudar a la iglesia en las diferentes problemáticas que tenía la congregación de Corinto. Y por eso Pablo, al finalizar casi la segunda carta, Pablo llega a escribir con puño, con su mano, llega a escribir de esta manera. Pablo le dice a la iglesia la manera de cómo ellos pensaban y el amor que les tenía. Y Pablo le dice: y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Aunque amándoos más, sea amado menos. Porque Pablo se había dado cuenta que cuando él escribe la primera carta a los Corintios, la manera de cómo la iglesia recibe esa carta no fue de una manera como positiva. A Pablo lo tienen de una manera como radical, de una manera tosco, a la manera de cómo él se expresaba en las cartas, y lo tienen como un personaje que no tiene amor por la conducta que el hombre tiene al poder
el amor que yo les expreso a ustedes, entre más los amo, yo soy amado menos. ¿Por qué la iglesia tiene este comportamiento? ¿Por qué la iglesia tiene, hermano, esta postura hacia Pablo? Porque cuando alguien está mal y está en pecado y se le ama por la verdad de la palabra, tiende a sentirse ofendido, tiende a sentirse dañado, aunque se haga con amor predicando la palabra. A su nombre, a su nombre. Y aquí es donde Pablo dice: aunque amándoos más, sea amado menos. Oye, qué tremendo es cuando yo leo estas dos cartas de Pablo a los Corintios. Cuando yo las leo, digo, verdaderamente, yo sé que Pablo, al expresarse a la iglesia, yo sé que la manera de cómo él escribe se oyera como que no tuviera amor. ¿Cuántos han leído las dos cartas de Pablo? Aunque sea hay un poquito. Léalas, son cartas bien lindas. Léalas. Entonces, cuando usted lee estas dos cartas de Pablo a la iglesia, a los Corintios, y usted observa la manera de cómo este hombre escribe estas cartas, se oyera como que en realidad Pablo no los amara. Se oyera como que en realidad Pablo está como sacándole los trapos al sol. Se oyera como que Pablo en realidad es muy grosero al hablarle a la iglesia. Entonces, ¿por qué razón la iglesia piensa así? Porque cuando lamentablemente hay una inmadurez espiritual y no se conocen las doctrinas bíblicas en la palabra, desconocemos el verdadero amor. El verdadero amor no es tirarle besitos a la gente, no es chulearla ni hacer show mediático. El verdadero amor se expresa hablando la verdad de la palabra. Alguien dice amén esta noche. A su nombre sea la gloria. Ese es el verdadero amor. Y Pablo dice, increíble: aunque amándoos más, sea amado menos. Porque cuando usted le quiere mostrar la debilidad, el error, la mala conducta, el mal testimonio, el pecado oculto a cierta persona, si antes lo invitaba a los tacos, ya después no lo quiere invitar. Si antes lo invitaba a las pupusas, después se hacía enemigo suyo. ¿Por qué? Porque lo confrontó con la palabra. Ese es el verdadero amor. Mostrarle cuál es la debilidad, el pecado, la inmadurez, y enseñarle la verdad de la palabra. A su nombre, a su nombre. Amor. Amor al hablar sobre el concepto amor. La palabra o la frase amor es una frase que definitivamente se le han dado un montón de conceptos. Es una palabra inmensa, grande, profunda, la frase amor. Mas sin embargo, la iglesia se ha quedado con uno de los conceptos más firmes, que se apegan a lo espiritual, que se apegan a lo que se habla acerca de la deidad de Dios. Y la palabra amor, cuando nosotros la apegamos a la Biblia, a la palabra, el diccionario dice, sobre todo uno de los diccionarios de la lengua española, dice que la palabra amor, entre muchos significados que hay, uno de ellos viene de la raíz griega ágape. La palabra ágape, el ágape que presenta el amor de origen divino. Esa palabra ágape presenta el amor de origen divino que se manifiesta en el corazón espontáneamente, deseando lo mejor para el prójimo sin egoísmo. A su nombre. Entonces, esa frase sobre el amor es algo que se expresa espontáneamente.
se manifiesta en el corazón de una manera espontánea. Oiga, deseando lo mejor para su prójimo, sin ser egoísta. A su nombre. Porque el amor ágape proviene de Dios. El amor ágape es un amor divinamente que se ha manifestado sobre la iglesia de Jesucristo. Y este amor ágape es el que tiene que tener la iglesia de Jesucristo. Porque este amor ágape es el amor que el Espíritu de Dios ha puesto sobre cada cristiano. El Espíritu Santo ha puesto sobre la iglesia de Cristo para poder ayudarle a su prójimo cuando no está mal. Por el amor que le tenemos, por el amor que está en el corazón, le vamos a ayudar a salir del lodo cenagoso. Le vamos a ayudar a salir de las tinieblas del pecado. Le vamos a ayudar sin egoísmo a levantarse del suelo. A su nombre. A su nombre. Oiga, y quiero que me pongan mucha atención a lo siguiente. Mucha atención a lo siguiente, porque quiero llegar al corazón del mensaje esta noche. El amor, vamos a verlo, la manera de cómo Pablo lo expresa, lo escribe en estas cartas para la iglesia de los Corintios. Vamos a verlo de la manera de cómo Pablo lo escribe, lo expresa, sin duda alguna, inspirado por el Espíritu Santo. A su nombre. Una de las cosas que yo me doy cuenta al leer estas cartas de Pablo es que Pablo expresa el amor, número uno, diga conmigo, señalando. Repítalo sin miedo, señalando el pecado. No tenga miedo, es palabra de Dios. El amor verdadero, Pablo lo expresa señalando el pecado. La Biblia dice, es mejor reprensión manifestada que amor oculto. A su nombre. ¿Cuál es el amor oculto? El amor oculto es aquel amor que no quiere salir a la luz. El amor oculto es aquel que no quiere expresarse, que se dice, no, yo amo a la iglesia, yo amo a los hermanos, pero mire, se queda callado. Se queda con el zipper tapándose la boca. Entonces ese es el amor oculto. Y la Biblia dice, es mejor reprensión manifestada que amor oculto. Entonces, yo cuando observo las cartas de Pablo, puedo ver el verdadero amor como él lo expresa. Para que Pablo llegara a decir aquí, aunque amándoos más, sea amado menos, que fue lo que Pablo miró en la iglesia en la primera carta. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de la iglesia al poder escuchar la carta de Pablo? ¿Por qué le digo que el verdadero amor que Pablo sentía hacia la iglesia era señalando el pecado? Cuando había algo malo en la iglesia, Pablo amaba tanto al pueblo que no podía quedarse callado. Pablo amaba tanto a la iglesia que al observar la mala conducta en algunos de ellos, él tenía que señalar lo malo, lo incorrecto, lo injusto, lo depravado, lo inmoral, lo que atentaba contra Dios, aunque eso generara desagrado en los pícaros. Pero el hombre que ama a la iglesia señala lo que se llama pecado para sacar el cáncer en el pueblo. A su nombre. A su nombre. Y Pablo, por eso, él manifiesta el verdadero amor como señalando el pecado. Hermano Edwin, confírmeme
ese verdadero amor que tenía Pablo. Se lo voy a confirmar. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 2. Yo quiero que vea el verdadero amor. El amor no solamente es dar un ósculo santo. No solamente es que lo vemos usted con un cáncer y solo me río de usted. Cuando le vemos un tumor de pecado hay que hacerle operación y lo amamos, hermano. Mi alma alaba a Dios en esta preciosa noche. Mire cómo este hombre expresaba el amor. Capítulo 5, verso 1 y 2. Oiga cómo él escribe la primera carta. Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, que lo que había, no tenga miedo, diga fornicación, sin miedo. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene las mujeres de su padre. ¿Y qué pasaba con la iglesia? Y vosotros estáis envanecidos. Pablo les pregunta y les dice: no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Hasta ahí nada más, mire para acá por favor. ¿Qué hace Pablo en este capítulo 5, versículo 1 y 2? ¿Qué es lo que hace? Señala. Al escribir esta carta, señala el pecado de muerte de fornicación. Hago una pregunta: ¿por qué hay congregaciones que no les gusta señalar el pecado? Aquí, por ejemplo, a nadie personalmente se le dice: hermano, mire, si sigue de sinvergüenza lo va a matar Jehová por andar de pícaro, mencionándole el nombre. ¿Verdad que a nadie? A nadie. Ya si la palabra le pasa cortando canutos de pecado, eso es muy diferente. Sí, eso es muy diferente. Que la palabra viene como espada, cortando lo que no sirve. Pero mire Pablo, señala el pecado. ¿Por qué Pablo tiene que señalar el pecado? Porque el verdadero amor nunca te dejará a ti con la enfermedad del pecado. El verdadero amor te va a ayudar a ti para que tú salgas de lo que no agrada a Dios. Y Pablo quería la sanidad de la iglesia, la sanidad espiritual. Pablo sabía que la iglesia iba en descenso, iba en picada, era una iglesia que prácticamente comenzó a ver algo terrible en medio de ellos. Entonces Pablo siente la necesidad, por amor a la iglesia, a no quedarse callado, sino señalar el pecado. Quiero que sepa que el verdadero amor no solamente se manifiesta diciéndote sigue adelante, no importa cómo tú estés. No, el verdadero amor se te va a presentar lo que no agrada a Dios. El verdadero amor te va a señalar el pecado, la maldad, la hipocresía, el adulterio, la fornicación, para que seas libre del pecado. A su nombre, a su nombre. Ahora comprendes por qué Pablo dice: aunque amándoos más he amado menos. Es que cuando se señala lo malo, el que antes decía Dios bendiga al siervo de Dios, después dice qué hombre más atrevido. Sí. Qué hombre más abusivo. Qué hombre más metido en la vida de uno. Así es. Cuando se señala el pecado, cuando se señala lo que no agrada a Dios, el hombre de Dios comienza a verse ya no con aquel amor que se sentía que antes. Ay, Dios bendiga al siervo, un abrazo, hermano. Ay, qué siervo de Jehová, guerrero de Cristo, yo quiero aprender de usted. Y a mí me gusta cómo usted predica, a mí me gusta cómo usted enseña, a mí me encanta, hermano, a mí me inspira su buen testimonio. Pero cuando venimos con la palabra martillándoles el pecado, se ponen bravos, se enojan, dicen que el hermano no tiene amor. Este es el verdadero amor, señalar el pecado que va a Dios. A su nombre, a su nombre. Esto es lo que la gente no entiende. Mire,
Una iglesia donde no señale el pecado, ese pastor no ama a la iglesia. Una iglesia donde el hombre, donde el liderazgo no confronta lo malo, que se da cuenta que hay pecado pero se queda callado, eso no es amar a la iglesia. Porque sabiendo bien que sea algo que no agrada a Dios y nos quedamos callados, si Cristo viene, se queda ese cristiano que está en pecado. Si Cristo viene, se queda el hermano o la hermana que está en pecado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre que ama a la iglesia? ¿Quedarse solamente mirándolo y hacerse el loco? ¿Hacerse el ignorante? ¿Hacerse como que nada está pasando? ¿O ver de qué manera ayuda a la iglesia? Pablo busca la manera de cómo ayudarlos, de cómo sacar ese muchacho del pecado en que se encuentra, y él lo hace señalando a su nombre. ¿Sabe cómo se leían las cartas de los apóstoles en la iglesia? ¿Sabe cómo se leían? A su nombre. ¿Sabe cómo se leían? El líder o el anciano de la iglesia tomaba la carta y decía: amados hermanos, el apóstol nos ha enviado un mensaje, nos ha enviado una carta. ¿Cuánto quieren escucharle, hermano? Amén, decía la iglesia. Amados, el siervo de Dios quiere animarlos con la palabra. Y comenzaba el líder a leer aquella carta públicamente en la congregación. Ahora quiero hacer una pregunta. Imaginémonos la escena de ese muchacho. Está en la iglesia. ¿Se ha preguntado por qué Pablo lo señala a él y no a la mujer de su padre? La mujer de su padre no era cristiana, era una mujer del mundo. Era una mujer del mundo. Entonces este estaba con una mujer que no era cristiana y se la había quitado a su padre. Había inmoralidad. Entonces viene aquella carta y se lee públicamente en la iglesia. Hago una pregunta: ¿cómo cree que se sintió aquel muchacho que estaba ahí sentado en esa silla? ¿Cómo se sintió? ¿Qué cree que pudo haber pasado en la cabeza de este muchacho? ¿O qué cree que pudo haber pasado en la cabeza o del líder? De darse cuenta que Pablo dice: ¿cómo es posible que nadie ha hecho nada? Nadie dice nada. ¿Qué cree que pasó en la mente cuando aquella carta se leía públicamente? Como que de momento alguien de aquí se señalara y se dijera: mire, hermano, eso que está haciendo no le agrada a Dios. ¿Cómo se sintiera usted? Ay, hermano, yo desearía que me tragara la tierra, fíjate. Sí. No, yo desearía, hermano, no, Dios no quiera eso. Yo no, si pasara algo así, yo desearía, yo no sé qué haría, hermano. Yo quisiera desaparecer. Oiga, es que así se siente cuando la palabra viene y nos confronta. Así es más, hay gente que cuando se exhorta, se confronta con la palabra, así se siente como que lo estamos señalando. Oiga, la palabra cuando viene no es para matarte, es para ayudarte, es para restaurarte, es para levantarte. Dale fuertes aplausos a Jesús de Nazaret, a su nombre. Eso es lo que hace la palabra. Oiga, pero ese es el verdadero amor. El verdadero amor. El verdadero amor señala lo que no está bien. Pablo toma esta actitud y Pablo dice: no es posible. Tenemos que señalar lo que no agrada a Dios. Y Pablo envía esta carta y Pablo dice: vosotros estáis envanecidos. ¿No vería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Oiga, este es el comportamiento del hombre que ama a la iglesia. Quiero hacer una pregunta: ¿cuántos creen que Pablo amaba a la iglesia? Hay dos que tres que se quedaron callados por acá. Aleluya. Voy a preguntarle por segunda vez: ¿cuántos creen que Pablo amaba a la iglesia? Oiga, Pablo amaba a la iglesia.
quiero hacer otra pregunta. ¿Creen que la actitud que tomó Pablo al escribir esta carta fue una actitud de extremismo o fue una actitud por amor? ¿Fue extremismo? ¿Fue amor? Esto es lo que nos falta a los predicadores. Esto es lo que nos falta a los predicadores. Mostrar el amor señalando lo que no agrada a Dios. Aleluya. Esto es lo que nos falta a los hombres de Dios en el siglo XXI. Queremos mostrar el amor haciéndonos los locos cuando hay pecado. Aleluya. Haciéndonos los locos cuando vemos algo malo y no queremos hacer nada. Gloria a Dios. Porque tememos que la gente se vaya. Tenemos que la gente nos odie. Ya no nos ame. Mire, podemos decir, aleluya, como dijo Pablo, aunque amándolos más, sea amado menos. Pero no callaremos la verdad de la palabra. Señalaremos el pecado, avergonzando al diablo. A su nombre. A su nombre. Esto nos falta a los hombres de Dios. Esto nos falta, hermano, tener ese carácter. Usted nos mire, si hay alguien de que yo cuando leo las cartas después de Cristo, que tenemos que imitarlo a Él. Si hay alguien que yo quiero imitar, es a Pablo. Es a Pablo. Mire, cuando yo leo las cartas de Pablo, tal vez testigo lo que le voy a decir. Hay veces que termino llorando. Leo las cartas de Pablo, termino llorando y digo, me falta ese carácter. El celo de Dios se está yendo de la iglesia. Aleluya. Los hombres de Dios no han entendido el verdadero amor por el pueblo. Santo. Hacen que la iglesia haga lo que le da la gana. Gloria al Señor. Se está yendo la disciplina, el orden, Santo. el sama, lema, quita, la basoma. Se está yendo el celo, lema, lema, soma, lema, soma, kenda, la masculina, handa, la basoma. Gloria a Jesús. Aleluya. Se está yendo ese carácter. Aleluya. Para confrontar al pueblo. Gloria al Señor. Falta ese carácter. Hay poder. Necesitamos aprender de estos hombres de Dios. Amén. Para no sentir cobardía, para hablar la verdad de la palabra. Aleluya. Para tener valentía, para hablar al pueblo con la palabra. Gloria a Dios. Falta ese carácter. Gloria al Señor. Porque por causa de la flojera del liderazgo, Aleluya. se mete la apostasía a la iglesia. Amén, así es. Se mete la mundanalidad. Por causa de la flojera del liderazgo, muchas veces la gente anda como le da la gana, vive como le da la gana, vienen a los cultos los domingos pero se van igual. Aleluya. Porque no hubo palabra de parte de Jehová. El pueblo se va vacío, se va seco, porque no hubo palabra de Jehová. Gloria a Dios. Necesitamos ese carácter, esa palabra. Ya le digo, yo termino llorando muchas veces y le digo, Señor, yo quiero imitar a Pablo. Hay poder. Me falta eso. Y, hermano, tener ese amor. Es que este hombre amaba a la iglesia. No estamos hablando de avergonzar a alguien. No estamos hablando de hacerlo sentir mal. No estamos hablando de que la gente se sienta condenada. No, es de enseñarle al pueblo y decirle, mire, usted es pueblo santo del Amén. Señor. Deje de ser sinvergüenza. Aleluya. Guarde la palabra. De testimonio que somos hijos de Dios. A su nombre. Amada iglesia, es el carácter que tiene que tener un hombre de Dios. Ese es el verdadero amor. Ese es lo que los líderes no han comprendido, muchos de ellos. Aleluya. No han comprendido que el verdadero amor es señalar lo que no agrada a Dios. Es señalar lo que ofende a Dios. Cuando nosotros cachamos como atalayas viendo algo, siendo testigos de algo, y nos quedamos callados únicamente porque no queremos quizás posiblemente que nos vean mal, o que la gente no queremos ser personas que nos vean como personas odiosas, o que no tenemos amor, o la gente no queremos que nadie
se vaya de la iglesia. Queremos tenerlo aquí atado a los privilegios, atados a un liderazgo. ¿De qué sirve si Dios no tenga el asunto? Yo prefiero que Dios tenga el asunto, aunque la gente se enoje, aunque no sea popular en la iglesia, pero que la palabra reprenda, exhorte, redarguye y consuele. A su nombre. Gloria al Señor. A su nombre. Ese es el verdadero amor. Aunque amando más, sea amado menos. Pero no callaré la verdad de la palabra. Amén. Aunque amando más, sea amado menos. Pero no seremos perros mudos, como dice el profeta. El perro mudo ve el pecado y ni quiere ladrar. Pero el verdadero atalaya sabe que Jehová le ha dado una responsabilidad de gritar, de proclamar y de señalar el pecado. Alguien está conmigo esta noche. Alguien recibe esta palabra esta noche. Alaba la gloria de Dios en esta hora. A su nombre. Solo falta a los hombres de Dios. Cuando el hombre de Dios se sumerge en la palabra, se sumerge en la escritura y comienza a observar cuál era el carácter, la pasión, el verdadero amor de estos hombres, decimos: qué vergüenza para nosotros. Yo mismo me digo, hay veces que tengo una oficinita pequeña en mi casa, en el apartamento donde vivo, y estudiando por las noches o en las madrugadas a leer, digo: qué vergüenza, qué desgracia para el liderazgo del siglo XXI. Qué desgracia para el liderazgo del siglo XXI. Alabado sea el nombre. Cuando yo veo el carácter de estos hombres, la manera de cómo trazan la palabra, de cómo celan, aman a la iglesia, digo: nos falta mucho. Y digo: ¿será que Dios nos va a tener como dignos en aquel día? ¿Y nos tendrá Dios como dignos en aquel día? ¿Será que estaremos dando el ancho de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros? ¿Estaremos dando el ancho de lo que Dios le ha dado a cada hombre, a cada mujer? ¿O verdaderamente queremos hacernos como va la corriente? Si la corriente va para abajo, nos metemos a la corriente. Si la corriente, si va para otro lugar, nos vamos conforme a la corriente. Estos hombres no iban conforme a la corriente. Estos hombres se oponían. Si lo que era pecado, ellos lo confrontaban. Y esto nos falta a los hombres de Dios: señalar lo que se llama pecado. A su nombre. A su nombre. Número dos. El verdadero amor no solamente señala, el verdadero amor corrige lo que no agrada a Dios. ¿Escuchó? Corrige lo que no agrada a Dios. Oye, aleluya. porque ¿de qué sirviera que yo señalara el pecado si la palabra no corrigiera hacer lo bueno? La palabra no solamente señala, corrige. Y Pablo, por el amor que sentía a la iglesia, corrigió lo malo que había en ese muchacho y aún en la iglesia. Váyase conmigo, capítulo 5, verso 3 al 5. Dice la Biblia: ciertamente yo, 1 Corintios capítulo 5 verso 3 al 5, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu,
con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 13 del mismo capítulo 5. Porque a los que están afuera, ¿quién los juzgará? ¿Quién los juzgará? Dios juzgará. Quitad pues, ¿cómo le dice a ese baby? Perverso. Quitad por favor a ese niño, pobrecito. ¿Qué dice? Ese perverso. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quiero volver a preguntarles, ¿Pablo era extremismo o tenía amor? Amor. Como que se asustan. Solo 3 contestaron. ¿Pablo era extremista o tenía amor? Pablo amaba a la iglesia. Por eso no solo señalaba, corregía el problema. Y eso nos falta a nosotros, corregir. Estoy hablando a nivel general, no vengo a señalar a nadie aquí, hablando a nivel general. La iglesia del siglo XXI nos falta corregir. Porque cuando se mira algo, no solamente se señala, se trae y se corrige. Porque Dios al hijo que ama, lo corrige disciplinándolo. De la misma manera, la iglesia, el hombre que ama a la iglesia, lo va a corregir a usted. Y que no con la verdad de la palabra. Aquí no solamente usaremos el amor señalando, sino corrigiendo lo que no agrada a Dios. Y el que es de Dios, palabra de Dios oye. Porque esta palabra es una espada de doble filo. A su nombre. Dice ella que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oye, el verdadero amor corrige. Y Pablo corrigió el pecado de muerte. Este es uno de los casos que sucedió en la iglesia de Corinto. Hago una pregunta: ¿cuál tendría que ser el comportamiento de una iglesia de sana doctrina? ¿Hacernos los locos o corregir lo malo? ¿Hacernos los de la vista gorda o corregir lo que no agrada a Dios? Corregir lo que no agrada a Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Hacernos los locos, hacernos los ignorantes, como que nada está pasando. Por eso sépase bien, mientras Dios nos permita estar aquí como ministro, como evangelista, no caeremos en la verdad de la palabra. Señalaremos lo que no agrada a Dios. Le guste a que le guste, que ama la palabra, va a disfrutar la palabra. A su nombre. A su nombre. Porque escúchelo bien. Así como a Pablo, ¿sabe qué decían de Pablo? Pablo es tosco, áspero. En nuestro tiempo, demasiado exagerado. Que predica, cuando este hombre habla, es bien áspero, es como ofensivo. ¿Qué le dice Pablo? Aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Como quien dice, yo sé por qué les hablo así. Yo sé. Y algo que nosotros tenemos que observar, que el verdadero amor va a corregir lo que no agrada a Dios. El verdadero amor corregirá lo deficiente, corregirá aquello que la Biblia le llama pecado, corregirá aquello que es afrenta contra Dios. Y aquel que ama la palabra, aquel que ama la sana doctrina, aquel que no viene a la iglesia a perder el tiempo, aquel que no viene a la iglesia a sotear, va a decir: esta es la iglesia que estoy buscando, una iglesia que me hable la verdad, una iglesia
Oiga, porque hay gente que solo es fanático de la sana doctrina. Sí. Hay gente que solamente dice, no, a mí me gusta como predican en la iglesia. No, ahí sí hay palabra de Jehová. Pero solo aguantan 2 meses y salen volando de aquí. Aleluya. Ya a los 3 meses, no, demasiado. Ya se metieron conmigo. Mire, aquel que no solamente es aspirante, no solamente es fanático, aquel que ama de verdad la palabra, cuando Jehová lo descubra a él, cuando Jehová lo señale con la palabra, diga, habla Jehová, que tu siervo hoy. Gracias por la palabra, gracias por el mensaje. Oí tu palabra y no endurecí mi corazón. Alguien dice gloria a Dios esta noche. A su nombre. Este es el verdadero amor. El verdadero amor no solamente va a llegar y le va a decir, no te preocupes, sigue adelante. Eso es animarlo. Eso es animarlo. Joven, firme, Dios está contigo. Está bien, estamos fortaleciéndolo. No desmayes, Dios hará cosas grandes contigo. Le damos ánimo. Soldado, con esas botas bien amarradas en el nombre de Jesús. Sin ver a diestra ni a siniestra al banco que es Cristo. Estamos dando aquella palabra de ánimo, de fortaleza, de consuelo, para que el pueblo se esfuerce a seguir adelante. Es parte del amor que tenemos por la iglesia. Pero a la hora que hay pecado, no nos callaremos también. No nos callaremos también. Así como le doy una palabra de fortaleza, de aliento, de ánimo, créame que el verdadero amor, si hay un tumor de pecado, lo va a arrancar también. Ese es el verdadero amor. Hago una pregunta. ¿Quién quiere llegar a un hospital muriéndose, pero de una gran hernia por acá, que siente que se desmaya, porque la gran hernia siente que lo está matando? ¿Quién quiere llegar a un hospital muriéndose de esa hernia y que el doctor le diga, es que te duele la panza, pues? Vos exagerado, sentate, hombre, chisteamos. ¿Qué va a querer que le digan así? O que el doctor le diga, no, hombre, cálmate, vos llorón, hombre, vas llorón, hombre, tranquilo. Y que el doctor le comience a chistear. No te preocupes, ya te va a pasar. ¿Y qué es lo que tengo, doctor? Es una hernia, ya te va pasando, pero no te preocupes, hombre. ¿Qué es lo que usted espere? ¿Que el doctor le chistee? ¿O quiere que el doctor meta la navaja y saque lo malo? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que el doctor lo opere o que el pastor solamente, o que el doctor solamente le cuente chistes? Aleluya. ¿Qué es lo que espera el enfermo con esa gran hernia? No espera que el doctor actúe, que le diga, vaya, pues venga para acá, vaya, siéntelo en esa camilla. Si tiene que poner anestesia, ponga la anestesia para que no sienta el rajón que le van a poner. Y de momento hay que sacarle eso, porque si no lo va a matar. Va a ser lo que espera el paciente, que le saquen esa hernia. Así en la iglesia también. Si le vemos tumor de pecado, no le vamos a estar contando chistes. Vamos a tener que usar el bisturí de la palabra. Vamos a operarlo. Vamos a sacarle ese tumor para poder salvarlo con la palabra. A su nombre. Eso se llama corregir. Y Pablo corrigió lo que estaba pasando en medio de la iglesia. Porque lo que se llama pecado destruye la iglesia. Destruye la iglesia. El pecado es un cáncer que cuando sabemos de algo nos quedamos callados y nos hacemos los bobos. Destruye la iglesia. Destruye
pastorea al pueblo. Y aquí no queremos que nadie se sienta avergonzado, ni que se sienta condenado. Pero sépase bien que el hombre de Dios tiene la responsabilidad de corregir lo malo, para sanar el pecado en la iglesia, para sanar la deficiencia, para sanar lo que no sirve, estriparlo y traer salud al pueblo. A su nombre. Es el verdadero amor. Mire, el verdadero amor no solamente señala, no solamente corrige. El verdadero amor enseña la verdad por amor a la iglesia, entre lo que es pecado y lo que es santo. Pablo enseñaba a la iglesia por el amor que les tenía. Mira, la iglesia tenía un montón de problemas. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros, no, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pedro. No, yo no tengo pastor. Jesucristo es mi pastor. Y no se querían congregar ya los aguados. Sí, había de todo. Señor, aleluya. Había de todo. No, a mí me gusta Pablo, porque es que mira, Pablo con todo, rajatabla ese hombre. Ese hombre está con todo. No, a mí me gusta más Apolo. Apolo es un maestro, él enseña la palabra. No. Pedro es un hombre que, ¿te acuerdas cuando le quitó la oreja al siervo de Malco? Pedro así es. Otros decían, no, yo no tengo pastor, Jesucristo es mi pastor. Y había una división. Gloria al Señor. Entonces Pablo tiene que venir corrigiendo eso. Y Pablo le dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Apolos? Oye, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Solamente somos colaboradores, solamente somos administradores. La iglesia de Jesucristo, cuando somos de Jesucristo, dale fuerte ese aplauso a Jesús de Nazaret. El hombre de Dios solamente es un colaborador. A su nombre. El verdadero amor, óigalo bien, enseña la verdad por amor a la iglesia. Hace diferencia entre lo que es pecado y lo que es santo. Váyase a 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 Corintios, capítulo 6 versículo 9 al 11. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia. Si Pablo le habla de esto a la iglesia, es porque estaba pasando en muchos de ellos. Pablo le dice, 1 Corintios 6, 9 al 11. Pablo le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga, la injusticia es pecado, hermano. No erréis. Como que dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, esos que se les quiebra la mano cuando están ahí cantando, predicando. Aleluya. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que todavía dicen palabras obscenas en el trabajo, ni los estafadores, los que estafan a los hermanos todavía, heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. Pero mire lo que sigue diciendo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Óigame, hago una pregunta. ¿Enseñaba bien Pablo, sí o no? ¿Enseñaba lo correcto, sí o no? Sí. Oiga, la carta se leía públicamente y la gente, los ladrones, no. Si el ladrón no va para el cielo, nos evita que no se va. Los maldicientes, Pablo dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los maldicientes? Aquellos que no solamente maldicen, sino que dicen palabras obscenas hacia su adversario. Palabras obscenas, que de toda palabra ociosa que el hombre hablara en esta tierra,
de ella dará cuenta en aquel día. Qué feo saber de personas que se llaman cristianos y todavía dicen palabras obscenas maldiciendo a su prójimo. Estos no heredarán el reino de Dios. Manuel, es que me saca de las casillas, y cuando el cipote me saca de la casilla y yo me tupo de la mente y termino maldiciéndolo. Si es maldiciente, no entra en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Todo padre que es maldiciente hacia los hijos no se viste que no se va. Todo cipote malcriado que no respeta a sus padres, si Cristo viene se queda. Aleluya. A su nombre. Bendito sea el nombre Entonces, del Señor. oiga la manera de cómo Pablo enseñaba a la iglesia. Oiga, este tipo de mensaje en este tiempo ya casi no se quieren predicar. ¿Sí? Ya, hermano Edwin, pero ¿para qué hablar de los injustos? ¿Para qué hablar de los fornicarios? ¿Para qué hablar de los idólatras? De los adúlteros en la iglesia. Hermano Edwin, pero ¿por qué tirarle a los afeminados? El afeminado no necesariamente es el homosexual. El afeminado es aquel hombre que le gusta lo de las mujeres. Aquel hombre de que te los mira, hermano, vamos a cantar una alabanza para el Señor. ¿Cuándo hemos venido a alabar a Dios? Y le quiebra la mano todavía. Aleluya. Sí, le quiebra la mano todavía. Un grito de júbilo para el Señor. El coyote, mire, Dios mío. El afeminado viene a la iglesia y le gusta exhibirse en la casa del Señor. Mire, el afeminado se raspa las cejas. Aleluya. Gloria a A Dios. su nombre. Cristianos afeminados con las cejas raspadas se los va a llevar el diablo si no se arrepiente. Aleluya. Ese es el problema hoy en día, que no queremos hablar la verdad. Amén. Si aquí a las hermanas en Cristo les enseñamos que así como Jehová le ha hecho, que se deje esas cejitas así enteritas, hermana. Déjeselas enteritas, hermano. Es que como un arbusto. No, hombre, se mira linda para el Señor. Aleluya, No sí, se Señor. esté adulterando lo que Dios ha hecho con usted. Amén. Si aquí a las hermanas les enseñamos que se ven lindas, con esas cejas enteritas, con ese pelo hermoso, que no se lo estemos echando ni se lo esté cambiando de color. Si aquí les enseñamos a las hermanas que se ven lindas, preciosas, continuamos a los perversos, a los pícaros, que todavía se rapan las cejas, los sinvergüenza. A su nombre. Dígame, cuando estaba en el mundo no se sentía usted como, ay, pero yo cuando estaba recién convertida, pero no, es que me van a crecer. Mire, ahora que ya tiene varios años, vea que usted dice, qué raro como antes me volaba las cejas, dice usted. Y se mira en el espejo, no, hombre, si yo soy linda para el Señor, dice usted. Qué Dios para Dios, dice usted. A su nombre. Y olvídese, hermano, es que no hay algo más lindo como lo natural. ¿Para qué mentirse y cubrirse echándose un montón de concreto ahí en la cara? Para quedarse mentira. Para quedarle respirando la cara y querer mostrar lo que no somos. Para que estar respellándonos la cara, o que la hermana dice, ay, es que tengo esto. Mire, hay que ser natural. Lo de Dios es natural, es espontáneo. Lo de Dios es genuino. A su nombre. Hermano, hay que ser naturales en el Señor. Fíjate lo que pasa. ¿Por qué las iglesias hoy en día la gente se echa mucho al escuchar un tipo de estos mensajes? Dice que ofensivo. ¿Por qué? Porque están careciendo de palabra de Jehová. Cuando no les enseñamos la verdad de la palabra, la gente comienza a adoptar costumbres del mundo. Porque Pablo no solo señalaba, no solo Pablo corregía,
regía, sino que también enseñaba. La palabra enseñanza significa transmitir conocimiento. ¿Por qué Pablo transmitía conocimiento? Porque quería que el pueblo entendiera lo que es verdaderamente un cristiano en el evangelio, que tiene que ser diferente a lo del mundo, tiene que marcar la diferencia, porque es siervo y sierva de Dios. A su nombre. Y el verdadero amor siempre te enseñará la verdad. Porque aquí a la iglesia, bueno, creo que no se ha hablado, pero la iglesia sabe de eso. Los cristianos no celebramos Navidad. Bueno, ya no pude yo poder dar la enseñanza, pero creo que ya casi todos saben. La iglesia, ¿por qué no celebra Navidad? Usted ya sabe por qué no se celebra Navidad. Pero ¿qué pasa en los lugares donde no se enseña? Lo defienden a capa y espada. Un día que nuestro Salvador no nació. ¿Cómo festejarlo un 25 de diciembre? Cuando el que se celebra ahí, conforme a la religión y a la costumbre babilónica que allí empezó en Babilonia, fue Tamuz, hijo de la bruja sacerdotisa Semiramis y de Nimrod. Y cada vez que el mundo celebra, ¿por qué no celebra Jesús? Si fuera Jesús que lo estuvieran celebrando, no estuvieran chupando. No estuvieran chupando, hermano. Mire, con esto le digo que la Navidad no es cristiana. Ahorita mismo, así como hay póster de iglesias evangélicas presentando el nacimiento y la Navidad en el día de hoy, la iglesia satánica también celebra la Navidad. Hoy por la mañana me llegó a mí una notificación de una página donde los satanistas estaban celebrando y preparándose para la Navidad. Satanistas. La pregunta es, si se está celebrando el nacimiento de Jesús, ¿por qué los satanistas están celebrando Navidad? Porque ellos saben que el 25 de diciembre no nació Jesús. Es una fiesta pagana más, con la única razón de meter comercio al mundo y de seguir engañando a la religión, a tal grado que el personaje más famoso es Santa Claus. ¿Se han dado cuenta de eso? Que es el viejito barrigón, es el famoso en esta fecha. ¿Sí? No se habla de Jesús. El viejito panzón de Santa Claus es el famoso. Váyase a los moles. Ahí no va a estar un pesebre con el niño Jesús. Va a estar ese viejo barrigón con la barba falsa que se carga. Él va a estar. Pero ¿cuál es el engaño de la humanidad? Oh, la Navidad y el 25 necesitamos un espíritu navideño. Así se engaña a los neófitos. Así se engaña a la iglesia. Por eso el hombre tiene la responsabilidad de enseñar la verdadera palabra. Aunque esto a muchos no les guste, no nos interesa. Tenemos la obligación de hablar la verdad de la palabra. Y la iglesia refugio no celebramos Navidad, porque Cristo ya nace en nuestro corazón el día que lo aceptamos. A su nombre. Sí, pero cuando no se enseña la verdad, se meten fiestas paganas. La gente hace lo que se le da la gana. Cuando no se enseña la verdad de la palabra, la iglesia se convierte de ovejas a cabros y a cabras pastoreadas por un lobo hijo del diablo.
Eso es lo que pasa cuando nos enseña la verdad de la palabra. Y como el diablo sabe mutar bien, el diablo pone un lobo de pastor, un lobo de apóstol. Y como los que están sentados no saben discernir, porque la oveja conoce la voz de su pastor, pero el cabro no sabe discernir la voz de su pastor. El cabro le gusta ser pastoreado por cerdos, por lobos rapaces, pero la oveja ama la palabra del Señor. A su nombre, a su nombre. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Porque la oveja sabe discernir. Pero el cabro le encanta donde hay show mediáticos. El cabro dice: ay, yo pensé que la iglesia de refugio era una iglesia de amor. Esta es una iglesia de amor. Yo pensé que aquí el amor se lo demostramos no estafándolo, no mintiéndole. El amor se le demuestra enseñándole por la palabra lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Porque la preocupación del siervo de Dios no es que una iglesia se llene, gloria a Dios, y vienen multitudes, gloria a Dios. Pero creo que la mayor preocupación de un siervo de Dios es que el pueblo sepa la verdad de la palabra y prepararlo para el arrebatamiento de la iglesia. Preparar al pueblo para estar en paz y en santidad, esperando a Jesucristo. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre, a su nombre. Ese es el verdadero amor. Finalizo con esto, cuarto punto. El verdadero amor advierte al pueblo sobre las consecuencias de no querer escuchar el consejo de Dios, sino el engaño de los falsos predicadores. Porque así como estoy esta noche yo en este púlpito, en diferentes y en miles partes del mundo, hay muchos predicadores en los púlpitos también. La diferencia que unos aman a Dios y aman al pueblo enseñándole la verdad, y otros, como dice Pablo: yo no busco lo vuestro sino a vosotros. Pero hay otros que no lo buscan a usted, sino lo que usted tiene, su dinero, su plata. Trasquilan a la oveja. ¿Usted entiende cuando Pablo habla de esta manera? Cuando yo leo esto y digo, cuando Pablo dice: y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Verso 14 dice: aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, oiga, porque no busco lo vuestro, es decir, no busco lo que ustedes tienen, sino que lo busco, sino a vosotros. Es decir, Pablo dice: no busco lo material, sino su alma para Jesucristo. Ese es el verdadero amor. Porque cuando se busca la plata, el dinero, nunca le enseña la verdad de la palabra. Cuando el líder, el pastor, busca su diezmo, busca su ofrenda, busca la plata, lo va a querer trasquilar y sacarle su dinero. Busca lo suyo, no lo vuestro, no el alma. Y el hombre tiene que saber que lo han puesto en un lugar para no trasquilar a la oveja, sino para cuidar la oveja y prepararla cuando el pastor, el príncipe de los pastores, venga a levantar esa oveja. Dale fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Según de Corintios capítulo 11 verso 1 al 3. Finalizo acá. Esto es cuando el pueblo se le advierte sobre las consecuencias y no quiere escuchar el consejo.
Oiga lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 3. Ojalá me toleráis, estamos en la segunda carta. Ojalá me toleráis un poco de locura, sí toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué le dice Pablo? Vuestro sentido, es decir, vuestros pensamientos, sean de alguna manera ¿qué? Extraviados, apartados ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Mire para acá. Esto pasa cuando el mensaje de advertencia se da y la iglesia no quiere escuchar ese mensaje. Cuando quiere escuchar otro tipo de mensaje, dice Pablo, pero temo, mi miedo es, mi temor es que vuestros pensamientos, vuestros sentidos sean apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Que venga otro y venga a engañarlos por no querer ustedes escuchar la verdad de la palabra. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Habían falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores, a tal grado que estaban apartando a la iglesia de la consagración que Dios quiere para ellos. Y Pablo les advierte la problemática que hay cuando no se quiere escuchar la advertencia que viene de parte de Dios y sale por la boca de sus siervos. Amada iglesia, son tiempos finales. Entienda, un hombre que ama a la iglesia, así como Pablo celaba a la iglesia, así también el hombre que ama a la iglesia celará a su pueblo, celará ese rebaño, porque el verdadero amor así se manifiesta, no solo dándole palmaditas en la espalda, no solamente la hermana dándole ósculo santo, sino diciéndole a la hora que esté enfermo, necesitamos operarlo con el bisturín de la palabra y decirle, vamos para el cielo, Cristo viene pronto. Solo amo, tengo que hablar la verdad de la palabra, tengo que advertirle porque amo la iglesia. Dale fuerte ese abrazo al Padre, dáselo fuerte al Hijo, dáselo fuerte al Espíritu Santo. Es el verdadero amor, el amor que ama la verdad de la palabra. A su nombre, a su nombre. Póngase de pie por favor esta noche. Vamos a llegar hasta ahí con el mensaje de la palabra. El verdadero amor.